Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este capítulo 16 de la serie Cómo hacer un violín desde cero, quiero mostrarte el proceso para darle el acabado a este instrumento, utilizando un pulido francés a goma laca. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. El primer paso para este proceso, se basa en la preparación del material. En este caso, será goma laca decerada, tipo Super Bland, de la marca Nitorlac, la cual se diluye con alcohol de 90 grados. Para la preparación, se recomienda utilizar una gramera y un frasco de vidrio limpio. A continuación, y con el recipiente sobre la gramera, se deben depositar 20 gramos de goma laca, a los cuales se le debe adicionar posteriormente 65 gramos de alcohol. Una vez incorporados los dos materiales, se procede a revolver con el objetivo de desintegrar las escamas de la goma laca. Posteriormente, se debe tapar muy bien el recipiente de vidrio, y agitar constantemente por un periodo aproximado de 5 minutos. Realizada esta operación, se debe dejar reposar la mezcla un día como mínimo, para que la resina de la goma laca se diluya por completo. Transcurrido este tiempo, la mezcla debe quedar de esta manera, totalmente cristalina y con un aspecto muy parecido al del aceite. Para empezar con la aplicación, es muy importante contar con un pincel fino, preferiblemente de pelo de camello, el cual se recomienda tenga una terminación plana. Mencionados los datos anteriores, se empieza con la aplicación de la goma laca, dando capas muy delgadas y sin repasar en una misma zona, más de 3 veces y sobre todo, siguiendo la veta de la madera. En el caso de los violines construidos con madera de arce, la cual generalmente se trabaja con las vetas de manera horizontal, la aplicación de la goma laca debe hacerse también en ese sentido, es decir, de izquierda a derecha para la tapa trasera, y verticalmente para la tapa frontal que generalmente es de pino, y se trabaja de manera vertical. En este caso este instrumento tiene todas sus vetas de manera vertical en todas sus partes, así que la aplicación será siempre en la misma dirección, de arriba hacia abajo. El tiempo de secado entre cada capa puede ser de solo 15 minutos. Es muy importante mencionar que este tipo de acabado no se debe realizar nunca con sol directo. Una vez aplicadas entre 5 y 7 capas, se procede a realizar un lijado superficial, con el objetivo de nivelar la superficie y de quitar el repelo de la madera. Para este proceso se utiliza una lija de número 220. Terminada esta etapa, se procede a darle color a la goma laca a gusto personal, con el objetivo de cambiar el tono del instrumento. Para ello, se debe adicionar una muy pequeña cantidad de alcohol, junto con una pequeña parte de tinte para madera en polvo como en este caso, o también líquido, del color de preferencia. En este caso, he elegido el color amarillo oro. Una vez hecha la mezcla, se procede a incorporarla a la goma laca ya preparada, y se procede a revolver muy bien en el recipiente de vidrio. A continuación, se procede a aplicar varias capas más al instrumento, exceptuando la parte trasera del mástil, ya que tradicionalmente, en este tipo de instrumentos esa parte no lleva ningún color. Después de 20 capas, este es el resultado hasta el momento. Sin embargo, seguiré adicionando unas 15 capas más, hasta obtener un tono más fuerte, y un poro de la madera totalmente sellado. Una vez terminada la etapa anterior, solo hace falta adicionar unas 5 capas a la parte trasera del mástil. Sin embargo,
Esto se debe hacer con goma laca totalmente transparente como la del principio, con el objetivo de no pigmentar esta zona con ningún color. A continuación, el violín está listo para empezar con su segunda fase del acabado. En este punto, se debe empezar a pulir toda la superficie por medio del lustre francés, el cual consiste en aplicar goma laca mucho más diluida con alcohol, por medio de una muñeca de algodón, y ya no con un pincel. Para facilitar el proceso, se debe verter el material en un frasco dosificador con tapa, el cual permite incorporar el material, gota a gota. Para la muñeca de algodón, se recomienda utilizar algodón compactado en la parte interna y tela de algodón en la parte externa. Para empezar con el proceso, se deben adicionar entre 10 y 15 gotas de goma laca aproximadamente sobre la muñeca y 1 o 2 gotas de aceite 3 en 1 o también aceite para motor sobre la superficie que se esté trabajando. Posteriormente, solo se debe empezar a frotar la muñeca sobre la superficie con movimientos delicados y cubriendo de manera pareja toda la zona que se quiere pulir. Se recomienda adicionar 10 o 15 gotas de goma laca a la muñeca, cada 2 o 3 minutos, dependiendo la velocidad con la que esté secando el material. Este proceso se debe realizar hasta que el poro de la madera esté totalmente sellado, y la superficie esté totalmente lisa, y con un alto nivel de brillo. A continuación, se procede con la tercera y última etapa del acabado. Esta parte consiste en realizar un acabado espejo, por medio de ceras para pulir. Su aplicación es muy sencilla, y se basa en aplicar pequeñas cantidades de pulimento para auto, o pulimento fino en pasta, utilizando una muñeca de algodón limpia, hasta conseguir el nivel de brillo deseado. Este proceso se debe realizar en todo el cuerpo del instrumento. Finalizado este paso, solo queda limpiar los excedentes y revelar el acabado, limpiando con una microfibra y silicona líquida. Este es el resultado obtenido con aproximadamente 45 capas de goma laca. En este punto, solo queda armar el instrumento e instalar todos sus accesorios. Para empezar con el proceso, se debe pegar el diapasón en su respectivo lugar. A continuación, se instalan las clavijas haciendo un orificio cónico, por medio de un escariador. Si no cuentas con esta herramienta, la puedes fabricar tú mismo, esmerilando una broca de taladro común y corriente, y dándole un acabado cónico. Posteriormente, se procede a instalar las cuerdas, el cordal y fundamentalmente antes de tensionar y afinar el instrumento, el alma. Esta pieza es fundamental en toda la estructura del instrumento, ya que sin ella la tapa frontal colisionaría por la presión de las cuerdas sobre el puente. Para su fabricación, se debe utilizar madera blanda como el pino abeto, y en algunas circunstancias el cedro. El diámetro más recomendado es de 5.5 milímetros, y su ubicación es justo debajo de la pata derecha del puente y entre 6 y 7 milímetros hacia atrás. Finalmente, se instala el puente, la mentonera, y se procede a afinar el violín. En este punto, el instrumento está totalmente terminado y listo para ser probado. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal,
para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. A continuación, te dejo con la prueba de sonido de este bello instrumento. Hasta la próxima.